Pues son las 9:16 de la mañana, es una jornada intensa. Ahora mismo vamos con el análisis, sin lugar a dudas, de lo que está siendo esa cotización de Puig, pero ahora la noticia llega con ese índice flash del PMI compuesto de Francia, 48,3 frente al 49,3 que preveía Reuters. Tenemos al euro que escala por encima de 1,16 a esta hora, en un movimiento que sin lugar a dudas está reflejando la lectura del mercado en un escenario donde se espera ese camino de subida de tipos por parte del Banco Central Europeo y que a esta hora se convierte en el claro protagonista del día. El índice compuesto de la actividad de Francia, estamos viendo precisamente cómo se convierte esta mañana en el gran punto de atención. La economía gala sigue en terreno de contracción económica, está por debajo de 50, que es lo que separa ese diferencia entre lo que es el crecimiento por encima de 50 y la contracción por debajo de 50. Ese índice preliminar que suma servicios y manufactura le deja de nuevo en ese territorio de contracción. El sector servicios 48,3 frente al 49 previsto, es decir, decepcionante. También vemos esa lectura manufacturera que entra en terreno de crecimiento, 50,2. Se preveía que retrocediera, pero a esta hora estamos viendo precisamente la lectura completa. Ese PMI compuesto de Francia, 48,3. Aún así, acoge ese terreno de desaceleración económica. Pablo García, director de IVA Consulfa Value, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues estamos pendientes hoy de muchas referencias. Tenemos ahora mismo en un momento donde los bancos centrales empiezan a cobrar más y más protagonismo por lo que puede venir a partir de ahora en el camino de subida de tipos, una actividad en Francia que sigue en territorio de contracción, pero como estamos viendo con esa doble lectura que en el lado de la manufactura 50,2, y eso que ya son preliminares en tiempos de guerra en Irán. ¿Cómo hay que leer y cómo hay que prepararse para estos PMIs? Bueno, la verdad es que son los datos preliminares de marzo, que va a ser un mes muy convulso en cuanto a los datos macro. En este caso, sorprende positivamente las manufacturas en Francia, pero en servicios empiezan a flojear, ¿no? Y al final dependemos de los servicios. Yo creo que todavía es muy prematuro. Es que hay que esperar a estos datos que pueden cambiar muchísimo, que vamos a ver revisiones macro a la baja, que vamos a ver revisiones menores de crecimiento, mayores de inflación, pero todo va a depender de lo que comentamos el antedía, si nos creemos al señor Trump. Yo no le creo. Yo personalmente no le creo, pues ya lo hemos visto muchas veces, incluso también hace tan solo una semana, ¿no? No puede ser que tengas una tregua cuando precisamente hay bombardeos esta noche continuos, ¿no? Entonces, estos datos macros de tanto de manufactureros, de servicios y tal, yo creo que pasan a un segundo plano. Incluso las expectativas de inflación, que es verdad que han subido y que ya se habla de subidas de tipos tanto del BCE como incluso de la Fed para el conjunto de este año, para el segundo semestre, es que tenemos demasiadas dudas, ¿no? Hay demasiada incertidumbre como para que estas estimaciones sean certeras. Pueden cambiar como cambió ayer el mercado, de la noche a la mañana, en función de que el conflicto se alargue mucho más en el tiempo y que la crisis energética sea mucho más duradera. En este escenario, junto con estos datos de PMI, hoy el protagonismo estaba, si ayer veíamos las caídas de este Lauder, en qué iba a hacer Puig. Lo decíais hace un momento con Rubén, qué iba a pasar. Puig ha tardado en cuadrar y vemos cómo se dispara por encima de doble dígito, 16% era ese primer cambio ante esa posible fusión con este Lauder. Conversaciones abiertas, todavía no se ha decidido nada, pero el mundo de la belleza pendiente de ese movimiento corporativo. Los inversores confían en él, porque pues desde su debut en bolsa, su recorrido tampoco es que le haya upado demasiado. Bueno, lo has comentado, que bien que en esta época de guerra tengamos algo bonito que contar, ¿verdad? La verdad es que ya ayer nos soplaba el mercado de ADR con Puig subiendo un 12,13% y esa caída del 7,72% de Estée Lauder. Ya se preveía que la apertura en España iba a ser positiva. La verdad es que es una fusión muy interesante, una fusión, digamos, de contraataque respecto a L'Oréal, que es el líder en este sector de cosméticos, ¿no? Hablamos ya de una compañía que podría estar en torno a 38.000 millones de euros,
con un potencial extraordinario en la parte de cosméticos y sobre todo en la parte de fragancias, ¿no? Tienen algunas marcas como Briedo, como Charlotte Tilbury, entre otras, que pueden competir con el todopoderoso Parce que vous le valez bien, ¿no? Porque tú lo vales, pues, los chicos de L'Oréal. Y es verdad que estábamos en una reestructuración, las cifras anuales de Estée Lauder no habían sido en absoluto positivas, ¿no? Con caídas del 5% del 8% de las ventas anuales y de la Fabry, del CEO, pues estaba buscando algún golpe de efecto que podía ser este. Ahora es saber cuál es el precio, por supuesto, qué partes en canje de acciones, qué partes en efectivo, porque incluso podríamos tener a Push si vamos al límite en el canje de acciones, con un 25% de Estée Lauder, ¿no? O sea, que podría ser una piedra angular. Lo que parece que queda claro es que los directivos y la familia se quedarían en la compañía. No va a ser, digamos, una OPA para salirse y hacer cajas, sino que iban a continuar y que van a continuar en la compañía, lo cual le da mucha más visión estratégica a esta operación, que nos gusta y que pensamos que tiene mucho sentido dentro de un sector. Insisto que bien que estemos hablando de belleza en una época tan convulsa a nivel geopolítico. Con todo lo que es el intradía, en el que parece que no hay ni macro ni micro, sino solo geopolítica, hay también noticias de actividades empresariales. Yo quería preguntarte por qué otros días es súper recurrente, pero porque los titulares no dejan de escribir la crónica, ese sector tecnológico, teniendo a ASML aquí en el mercado europeo y como uno de los protagonistas. Hemos visto cómo sube el 1% porque la surcoreana SK Hynix, la rival de Samsung, para quien no la tenga tan localizada, va a adquirir esos equipos de litografía, un pedido de 8.000 millones de dólares, en lo que sería el mayor pedido revelado hasta la fecha para la producción en masa de nuevos productos, y es un pedido individual para ASML. Y vemos como una vez más se trata de una compañía vital en esa cadena de suministro para el desarrollo de esa tecnología más avanzada, de esa IA. ¿Qué supone para ASML este pedido? Bueno, sobre todo demostrar que las cosas continúan, ¿no? Y que el sector tecnológico, que ha estado muy vapuleado, a pesar de que ASML ha funcionado bastante bien y es miembro de nuestra cartera Buy and Hold, y es una de las compañías que más nos gusta, ¿no? Como he comentado, esas máquinas de litografía, ¿no? Esas UV. Nos gusta mucho y que el mundo continúa. Es decir, y además la tecnología podría ser un sector digamos, algo descorrelacionado con el conflicto, ¿no? El tema de las subidas de los costes energéticos afecta a nivel global en una desaceleración, pero pensamos que el sector de semiconductores y que el sector tecnológico está menos afectado, ¿no? Yo siempre digo que todos estamos afectados porque el ciclo cambia, porque los tipos pueden subir y alguno puede pensar que las tecnológicas pueden sufrir, pero ese paradigma de subidas de tipo y el sector tecnológico cayendo no se ajusta tanto a la realidad actual, porque estas compañías, grandes compañías, no están fuertemente endeudadas, ¿no? Con lo cual los costes financieros de las subidas de tipos les afectan menos que otra época, ¿verdad? Con las UMTS o cuando las compañías de tecnología pues financiaban su crecimiento a base de fuerte nivel de deuda. Así que muy positivo y demuestra que el sector sigue pujante y sigue funcionando muy bien y que no solo es la inteligencia artificial, sino la tecnología en su conjunto sigue siendo un sector a tener en cuenta y posiblemente sea uno de los sectores más tapados, ¿no? Ahora esta dicotomía del mercado, en Divacón Salfabri hemos sido muy tendentes incluso antes del conflicto, ¿no? Yo siempre he dicho que enviaran ese gran portaaviones de Estados Unidos era claramente una señal de compra del sector energético. Pero bueno, el sector tecnológico puede ser una buena opción y las últimas caídas no han sido muy fuertes. En el caso de ASML podrían ser una nueva oportunidad para subirse a este vagón que la verdad es que va con mucha fuerza. Hablando de sectores, hoy tenemos al petróleo, que está recuperando las alzas, ese Brent está en $101, la tensión en la guerra, la escalada, preocupa y mucho, y evidentemente el comportamiento es distinto dependiendo de la exposición al Golfo de las compañías. Precisamente en este asunto, bajo este paraguas, vemos cómo, por una parte, tenemos hoy a Repsol, estaba buscando la cotización para que no se me vaya, con este movimiento de subida del 2%, pero donde hoy el protagonista llega por parte de Total, las noticias que le han llegado
por parte de Estados Unidos, donde la Casa Blanca le va a pagar 1.000 millones de dólares por cancelar proyectos de parques eólicos y a su vez lo va a servir de alguna manera para trasladarlo, para mirar a ese otro tipo de energías, proyectos de gas natural que son por los que está mirando el mercado. Y dice, como era la noticia, era el 1.000 millones de dólares el valor de esas concesiones, y que se comprometerá entonces a invertirlos en la producción de petróleo, gas natural y gas natural licuado en Estados Unidos. Una noticia de una compañía que, por otra parte, sí tiene producción en el Golfo. ¿Cómo atendéis la lectura del sector petrolero y los distintos protagonistas? Así es, has tocado palos muy importantes. En este caso, esos 928 millones de dólares que recupera íntegramente la inversión, y el capital se va a redirigir a proyectos de LNG, de gas natural licuado, en Río Grande y en upstream, es decir, en exploración y producción de petróleo y gas. Y como bien apuntas, es que dentro de nuestras favoritas no está Total, está Equinor, está BP, está Shell, o están Valero y Phillips 66, porque Total Energy sí que tiene gran exposición, no solo al petróleo, sobre todo al gas natural licuado en la zona y el estrecho de Hormuz. Entonces, claro, hay que tener muy en cuenta que no todo vale, ¿no? Y que hay algunas compañías que sí han sido mucho más perjudicadas. Por eso la evolución y el performance de Total Energy no ha sido el explosivo de la Noruega, de Equinor, por ejemplo, ¿no? Entre otras, ¿no? Así que, bueno, es una buena noticia para Total, pero no va a cambiar nuestro sesgo, ¿no? De nuestros stock picking, porque el estrecho de Hormuz es clave, y Total Energy tiene dificultades para poder sacar, obviamente, el petróleo de allí, por mucho que Trump quisiera, pues, escoltar a los barcos con un campo minado, ¿no? Es que es todo un galimatías bastante complejo, ¿no? Así que Total, de momento, la tenemos en reducir y sería una de las compañías que no tocaríamos de momento en el sector, aunque esta noticia es positiva. Ha sido definiendo de alguna manera algunas de las patas de esa estrategia de IVA con Alfa Value en un momento donde vemos como la rentabilidad, los rendimientos de los bonos suben, donde si se busca algo es el dólar. Por cierto, que el Consejo Mundial del Oro dice que los bancos centrales van a comprar oro, pero ahí está el metal precioso, que con todo lo que ha subido y lo que va a pasar con los tipos, ahí está. ¿Cuál es la estrategia de mercado de IVA con Alfa Value? Mira, nos ha ido muy bien estando largos en petróleo, en gas, también en utilities, en telecoms, etcétera. Pero yo tengo que reconocer que me sorprende el movimiento del oro, ¿no? De hecho, registró la mayor caída semanal en 40 años, desde 1983. A ver, entendemos la apreciación del dólar, que puede ser negativo, pero también es verdad que las tensiones inflacionistas y como, digamos, activo refugio, los metales preciosos podían haber jugado su baza. Ha sido una caída muy visceral, ¿no? Algunos dicen que es un activo muy líquido, y como el mercado buscaba liquidez, las caídas fueron muy importantes. Todos son, desde mi punto de vista, explicaciones parciales que no explican absolutamente todo lo que es el movimiento. Y para mí ha sido quizá de las cosas más extrañas, ¿no? Yo hubiera esperado un movimiento algo más contenido, incluso de recuperación, cuando las cosas se han puesto un poco más complicadas, ¿no? De hecho, es uno de los activos en los que estamos pendientes de incrementar algo de peso, ¿no? Con lo cual, bueno, tomamos alguna posición que pensamos que va a funcionar bien, ¿no? E insisto, la inflación, todo va a depender si este conflicto energético se mantiene mucho tiempo, pero las expectativas de inflación han subido, y el cambio en las probabilidades del CME, por ejemplo, sobre los tipos de Estados Unidos y de otros bancos centrales, han cambiado de una forma drástica. Insisto, es que parece que el mercado confía en este dictador democrático, que creo que bueno, pues está teniendo movimientos pues bastante caóticos, ¿no? Incluso uno piensa que pueden ser hasta fortuitos, ¿no? Y quiere guiar al mercado pues con un golpe de tweets, lo cual a mí me resulta tan sumamente extraño, ¿no? Una política mundial, porque no es una política de Estados Unidos, al final es una política mundial la que guía a este señor. No sé, yo creo que el oro puede tener una oportunidad, la tendencia de fondo sigue siendo positiva, la volatilidad ha sido muy extrema, hay que tener mucho cuidado, pero creo que son niveles aceptables y que debería ser un activo refugio, insisto, a pesar de esa liquidez que le has servido en contra, ¿no? Para esa venta, o incluso esa apreciación del dólar que podrían jugar en su contra. Yo creo que estamos en niveles bastante razonables como para tomar alguna posición de oro.
Llegamos al momento de las 9:30. Quería llegar a este punto para ponerte sobre la mesa lo que es el dato esperado. Ha llegado el PMI de Alemania, ese compuesto en el que mezcla servicios y manufactura, cae a 51,9 desde la previsión del 52,2, desaceleración del crecimiento en todo el sector privado alemán, junto con repunte en las presiones sobre los costes relacionados con la guerra en Oriente Medio y unas expectativas empresariales que se reducen notablemente con respecto al mes anterior. El índice compuesto de producción se sitúa en 51,9, por debajo de 53,2. Desaceleración de ritmo general y con pérdida de impulso en el sector servicios, donde el crecimiento de la actividad empresarial se ralentiza hasta alcanzar un ritmo modesto, que es el más débil de la actual fase alcista de 7 meses. Sin embargo, por el contrario, tasa de expansión de la producción manufacturera se acelera hasta alcanzar su nivel más alto en algo más de 4 años, 53,7, impulsado por un mayor flujo de nuevos pedidos. Tenemos esos datos, ese PMI manufacturero sigue en crecimiento, 51,7 frente al 49,5 previsto, servicios 51,2, es algo inferior. Alemania en el punto de mira, pese a las diferencias de todos. Análisis. Bueno, como hemos visto en Francia, se acelera un poco el tema manufacturero, se desacelera un poco el sector servicios, pero a mí lo que me preocupa es que Alemania no va a salir de la recesión. Llevamos 4 años anclados y la economía alemana es muy dependiente tanto del gas, no olvidemos lo que pasó con Nord Stream y con la guerra en Ucrania, y también del petróleo, ¿no? Con lo cual es que lo va a tener muy complicado. Es verdad que tenemos esos incentivos fiscales, esos gastos públicos que hicieron que el optimismo pues fuera al alza, pero la guerra de Irán es una auténtica losa, ¿no? Insisto, estos datos todavía a primeras de marzo son quizá poco concluyentes, ¿no? Pero creo que el futuro de Alemania lo tiene muy claro el Banco Central, que ya está preparándose para un entorno más de esta inflación que no de un mantenimiento de crecimiento y baja inflación como hemos tenido hasta ahora. Así que me da un poquito de miedo, Eva, de apostar por la economía europea en un entorno como el actual, ¿no? Qué complicado. La sesión de ayer fue muy complicada, los datos macro todavía hay que esperar un poco a que digamos, tengamos esos datos del mes de marzo más concluyentes, pero yo sería bastante prudente y desconfiado respecto a lo que nos está diciendo este amigo Trump. Pablo García de Ibaco Favalio, gracias, hasta la próxima. Un placer, chao.